Tengan ustedes muy buenas tardes, muy buen lunes. Bienvenido a otro encuentro webinar de la Sociedad Argentina de Infectología en esta larga serie de eventos que ya suman más de 40 y que ponen como objetivo primordial de nuestra sociedad científica el acercarnos a la comunidad en general y a la comunidad médica en particular con contenidos veraces, con contenidos responsables y sobre todo, y me meto un poquitito en la charla de hoy, con contenidos edificantes, que colaboren a una sociedad mejor, a una sociedad con mejor salud, claro, pero a una sociedad que sea más sana en la relación con el resto de sus integrantes. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el encuentro que vamos a tener hoy, con la afortunada colaboración del laboratorio GSK, tiene que ver con el abordaje del VIH en tiempos de pandemia, pero desde una perspectiva comunitaria. Tan importante hemos visto que han sido los lazos comunitarios, los lazos colectivos en tiempos del COVID, que esto, claro, debe y tiene que replicarse también en el abordaje del VIH, y por eso es que vamos a contar hoy con invitados de lujo para que traten sobre este tema. Vamos a pedirle a Omar, a Franco, a Javier y a Nadir que lentamente vayan habilitando sus cámaras y sus micrófonos. Vamos a contarles a todos que esta charla, como todas las que realiza la Sociedad Argentina de Infectología, permanece grabada en nuestro sitio web para que ustedes compartan, difundan y esperemos sugieran amigos, colegas, profesionales a que se sumen a nuestros próximos encuentros. Dicho esto, estamos todos los invitados a la cita. Javi, tu micrófono, Nadir también, Franco también, por favor. Y si hablamos de micrófonos, debe ser la persona de la SADI que más tiempo usó los micrófonos en estos últimos 3 meses. Doctor Omar Fred, ya te conocen en medio planeta, por lo menos de habla hispana, así que te damos la bienvenida, buenas tardes. En nombre tuyo a todos nuestros invitados, les recomiendo a los que están allí del otro lado, celebren esta charla. Es una perspectiva y un abordaje muy interesante que, y te robo partecita a vos, Omar, nos enorgullece como sociedad científica y como habitantes de esta querida patria poder compartir con ustedes. Omar. Muchas gracias, qué ternura, Diego, como siempre. Bueno, primero mi conflicto de interés. Esta no es mi oficina y no son mis diplomas. Estamos trabajando en esta circunstancia lo más separados posible. Entonces, por eso estamos ahora, me están viendo acá en esta oficina, que es la de Pedro, la de mi jefe. Para mí es un placer, es un orgullo poder dar continuidad a este proyecto que empezó el año pasado en colaboración con GSK y la Fundación Huésped para trabajar con la sociedad civil, con grandes amigos. Javier, una persona excelente y una larga trayectoria de abogacía de la sociedad civil desde el inicio de la pandemia en Argentina. Nadir, que es para nosotros un recurso fundamental en todo lo que son nuestros proyectos y nuestros trabajos y que nos ha enseñado tanto a trabajar en particular con la población trans. Y ahora Franco que tiene el karma de lamentablemente ser médico, digamos, entonces, pero a pesar de eso, es un gran activista y está trabajando activamente y nos va a contar también de sus proyectos y cada uno nos va a contar su experiencia previa y sus proyectos y este lindo trabajo que es el taller de la sociedad civil con respecto a la respuesta del VIH en tiempos de COVID este año, cómo no ser de otra manera, ¿no? Que estaba planeado hacerse en el Congreso de SADI en mayo y se tuvo que posponer justamente por la pandemia, aunque el Congreso, como ustedes ya saben, va a ser en forma virtual en noviembre. Decidimos avanzar con este taller y hoy es el momento de escuchar las recomendaciones y las reflexiones que todo el grupo de sociedad civil tiene con respecto a no abandonar tampoco la lucha contra la prevención y el manejo del HIV y tener siempre la expectativa de la cura y de la vacuna como nuestro faro hacia donde queremos movernos, ¿no? Entonces, para eso es necesario el apoyo de todos ustedes, pero es fundamental el espacio de la sociedad civil y de los afectados, la discusión
y el punto de vista de los afectados. Y esto creo que nos diferencia como sociedad científica también de muchas otras sociedades que todavía no han podido enriquecerse de este diálogo entre las personas para quienes estamos trabajando y los que creemos que sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de este webinar hoy es compartir con todos los miembros de la SAD y la gente que se quiera conectar cuáles han sido los mensajes clave de este taller que se hizo el 11 de junio y que esperamos poder diseminar un poco más. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos, y ojalá que continuemos trabajando en conjunto con estas sociedades, con, digamos, las diferentes asociaciones que participaron y los diferentes expertos y líderes de la sociedad civil. Gracias, bienvenidos a todos. Te paso, Javier. Gracias. Gracias por la invitación a la SADI y a GSK Argentina de darnos un espacio virtual para discutir, y gracias por tu presentación. Así que le paso la palabra a Franco, que va a hablar de un grupo de trabajo que tuvimos el día 11, que tiene que ver con los aspectos biomédicos, una actualización sobre cómo estamos con el tema del COVID y el VIH. Después Nadir nos va a hablar de las barreras estructurales de las poblaciones claves, y yo quedo para el final, que no es lo mejor, que va a tener que ver con cuál es la nueva realidad. O sea, queremos compartirles a ustedes lo que se discutió con 30 personas el día 11 de junio. Franco. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Como dijo Javier, yo soy Franco Ova, soy activista de Asociación Ciclo Positivo y formé parte de, bueno, como dijo Omar, también soy médico, y formé parte del taller que se hizo previamente junto a otros referentes de la sociedad civil. Fue un diálogo muy ameno y en el cual compartimos entre todos nuestra perspectiva y nuestra respuesta política ante esta situación de crisis sanitaria, sobre todo a nuestras organizaciones que trabajamos con poblaciones vulnerables. Y algunas conclusiones a las que se llegó, creo que estoy compartiendo pantalla, espero que se vea. Perfecto, Javier. Queríamos compartir algunas conclusiones a las que llegamos. Bien, lo primero y fundamental, las crisis de este tipo ponen en evidencia y remarcan las desigualdades que ya existen, y algo que también queremos decir es que las poblaciones que eran vulnerables antes del COVID actualmente lo son mucho más, y algo que tenemos que decir si vamos a hablar de VIH y COVID es que los antirretrovirales no se pueden tomar con el estómago vacío. Esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con nuestras comunidades. Las necesidades van más allá del medicamento, las necesidades van más allá de seguir accediendo al servicio de salud. Y tiene algo que ver con esto un segundo punto. El VIH y las licencias laborales. El 20 de marzo ya contábamos con información, además del decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio, contábamos con información de las poblaciones que estaban exceptuadas a partir del aislamiento a concurrir a trabajar o a trabajar, las personas que tenían derecho a una licencia laboral. Y desde Ciclo Positivo y otras organizaciones salimos a visibilizar cuáles eran estas poblaciones, cuáles tenían derecho a esta excepción de trabajar, y nos encontramos con que las especificaciones decían que una persona con VIH solamente con valores menores a 350 CD4 o con carga viral detectable estaba en mayor riesgo de enfermedad grave por COVID, entonces le correspondía una licencia laboral. Ahora bien, ¿cuál es la realidad más allá de esta garantía de este derecho? Algo que nos encontramos en estos meses es que las personas muchas veces no saben su recuento de CD4, entonces no saben si son una población que está en mayor vulnerabilidad o no, entonces no saben si les corresponde la licencia o no. Y esto viene de la mano de que el acceso a hacerse un recuento de CD4 en estos meses realmente fue muy escaso en todo el país, en las 24 jurisdicciones, también en Buenos Aires, y hay que decirlo. Y en cuanto a esto también, en muchos casos las personas tenían la información de que tenían menos de 350 CD4 y sin embargo había un conflicto con el tema de la confidencialidad, porque implicaba muchas veces que en el trabajo se enteren de la situación de vivir con VIH, y eso es algo que la persona muchas veces no elige, sobre todo en los ambientes de trabajo.
hubo una resolución intentando cubrir esta necesidad y qué nos encontramos como sociedad civil. Obviamente la resolución estaba, pero los empleadores exigían igual que se revele el diagnóstico. Entonces, en esa situación se daba la licencia con la mitad del sueldo, el resto del sueldo que lo pague el Estado, y empezó toda esta sistematización de despidos encubiertos a personas con VIH. Entonces, la respuesta al COVID de alguna manera recrudece el estigma de cuestiones en las que creíamos que estábamos avanzando y al final no. Bien, ¿qué pasó? En este diálogo que tuvimos en este taller, muchas organizaciones compartimos nuestras experiencias distribuyendo medicamentos, distribuyendo alimentos, mediando con el Estado para otorgar turnos protegidos para emergencias que no pueden esperar ni postergarse, y los paneles de expertos que asesoraban a las personas que toman las decisiones, como el presidente, como el gobernador de la ciudad, como el gobernador de la provincia, y otros referentes también provinciales, son infectólogos, son epidemiólogos. ¿Y qué pasa con los aprendizajes que estamos obteniendo los referentes de la sociedad civil? Porque muchas veces los mecanismos de respuesta para que a la gente se le garantice un derecho vulnerado no viene del Estado, viene de la sociedad civil, y ese saber que estamos adquiriendo de a poco a cómo dar respuesta a estas necesidades, ¿dónde se vuelca? ¿Cómo lo podemos aprovechar a futuro? Entonces vemos en este encuentro las organizaciones estuvimos de acuerdo en que faltan espacios de participación plena de la sociedad civil para que la respuesta al COVID sea más integral. Y en este sentido, el siguiente punto, la salud sigue siendo en el hospital, la salud sigue siendo en el centro de salud, y la descentralización, tenemos una gran deuda con el tema de la descentralización. Y esto es algo que no va en... A ver, como sociedad civil nos toca ver las cosas a mejorar, las cosas en las que vemos que nuestras comunidades están afectadas y vulneradas. Y si bien celebramos la rápida respuesta del Estado y celebramos que nuestro gobierno se puso al hombro la respuesta a la epidemia, como en otros lugares de la región no, estamos preocupados porque el Ministerio de Salud se convierta en el Ministerio COVID de la Nación y no en el Ministerio de Salud de la Nación. Y estamos preocupados por que el resto de los programas pueda seguir funcionando y pueda seguir cumpliendo sus funciones que son tan necesarias para la gente, porque las personas no solamente vivimos o morimos de COVID. Bien, en este diálogo también pudimos encontrar otras cuestiones. Hay en algunas provincias, algunas organizaciones, como en todo país, las organizaciones de la sociedad civil también cumplimos un rol de monitoreo de las funciones del Estado. Y pudimos observar que hay falta de reactivos para hacer carga viral en algunas provincias. El acceso al diagnóstico, ¿qué pasó? ¿Dónde están los mecanismos para que la gente pueda acceder al diagnóstico más allá de ir al lugar al hospital, que la gente ya sabemos que no quiere ir porque hay miedo, y es un miedo lógico, que es el miedo a contraer la infección? Y celebramos que en el reporte diario se habló de indetectable intransmisible, lo celebramos y lo abrazamos, porque ese es el Estado asumiendo que puede usar la información científica como una política antidiscriminatoria, pero también en nuestra tarea de monitoreo encontramos que hay faltantes de ciertos esquemas en algunas provincias, o que hay personas a las que no le están dando los 3 meses de tratamiento que les tienen que dar, o 2 meses de tratamiento, y el acceso al tratamiento sigue estando centralizado. Entonces, si hay desabasto de medicación, si hay desabasto de carga viral, ¿podemos hablar de indetectable intransmisible? Vamos a seguir hablando de indetectable intransmisible, pero esto deja al descubierto algunas cuestiones sobre las que tenemos que seguir trabajando. Y hay otra realidad también que detectamos y estamos de acuerdo las personas de la sociedad civil: la gente sigue cogiendo, por ende la gente se sigue exponiendo al VIH en algunas ocasiones, entonces la gente necesita acceso al diagnóstico, la gente necesita acceso al tratamiento, porque el tratamiento también es prevención. Entonces, cualquier descuido de la respuesta al VIH para fortalecer la respuesta al COVID es un gran error, porque nos va a traer, desmejoran los indicadores que ya de por sí están lejos de ser ideales. Y en este sentido,
no podemos dejar que se nos pase el tiempo. Si ya vamos viendo que a pesar de que la respuesta al VIH en Argentina es vigorosa y se destaca, todavía le falta mucho y el COVID no nos puede arruinar el terreno que venimos allanando. Y en este sentido, interpelar e incidir sobre nuestros legisladores porque no hay más tiempo, no tenemos más tiempo para responder al VIH. El tiempo de una nueva ley de VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual es ahora y el Congreso la tiene que discutir ahora, aunque esté priorizando el COVID, porque el VIH también es prioridad, hace 40 años que es prioridad. Lo último que queríamos decir es que estamos trabajando en una encuesta junto con la Organización Panamericana de la Salud, a la que pueden acceder con este link acortado, bit.ly/acceso a la salud, en el que pueden difundir a poblaciones clave, está testeada por poblaciones clave, para que podamos tener más información, porque si bien las organizaciones estamos tratando de detectar cuáles son estas barreras de acceso a la salud, quizás con un instrumento sistematizado podamos llegar a cuáles son los puntos más débiles de nuestra respuesta en este momento para poder dar una respuesta articulada y a la altura de las necesidades de nuestra comunidad. Gracias. Gracias, Franco. Voy a poner la presentación de Nadir. Para recordarles a los que se suman recientemente, el día 11 de junio hicimos un taller virtual en el que participaron no solo representantes de la Sociedad Argentina de Infectología, sino casi 30 personas de la sociedad civil, que forma parte del acuerdo colaborativo entre la SADI y GSK Argentina, y habíamos decidido que para compartir las conclusiones de 3 grupos de trabajo, íbamos a hacer este webinario el día de hoy. Agradecerles también a las 3 personas que que tomaron notas de las reuniones, esperemos que haberles hecho justicia. Entonces, la siguiente presentación que vamos a tener es la de Nadir, y Nadir se va a presentar mejor que nadie. Espera que pongo presentación. Nadir. Bueno, ahí estoy con el micrófono, ¿no? ¿Me sentís? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Nadir Cardoso, soy coordinadora de promotoras de salud trans de Fundación Huésped. También pertenezco a la organización ATA, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. De paso, aprovecho para saludar a todas mis compañeras y compañeros, porque el mes pasado estuvimos cumpliendo 27 años desde que nació nuestra organización civil, que iba a pelear por todos los derechos de las personas trans. Pasamos a la otra. Bueno, como decía Franco, estuvimos trabajando sobre los problemas que iban atravesando las diferentes comunidades en cuanto al tiempo que nos toca atravesar estos días de la pandemia, del COVID-19, pero creo que también es necesario contar cómo es que se encontraba la situación de la población trans, cómo nos encontrábamos nosotras al 20 de marzo del 2020, en qué situación nosotras veníamos trabajando y qué es lo que estábamos atravesando. Primero, quizás contarle la inestabilidad e informalidad laboral, que todavía el 80% de la población trans no puede acceder a un trabajo formal y registrado. Que yo hoy esté sentada delante de ustedes y pudiendo expresar realmente lo que siente mi población y lo que atraviesa, creo que todavía somos pocas las personas trans que somos privilegiadas de contar con un trabajo. Y creo que a partir de esta inestabilidad que sufrimos, también viene la parte de la vivienda inestable. De pronto, cuando la noche esa de 19, previa a que entre en vigencia el aislamiento social preventivo y obligatorio, la cuarentena, muchas de mis compañeras viven el día a día, viven día a día pagando su hotel, comprando su comida, y de pronto se encontraron con la primera parte de la cuarentena, que era durante 14 días no iban a poder salir. Entonces, ¿esto qué repercutía? En una vivienda inestable, porque no se puede pagar los alquileres, los departamentos, si una no sale a trabajar. También, de pronto, nos encontrábamos en ese momento trabajando, empezaba un año lectivo
en el cual íbamos a volver a trabajar para volver a empoderar a todas nuestras compañeras, a todos nuestros compañeros, para que puedan terminar de estudiar la secundaria, la primaria. Seguimos recordando que en el interior de la Argentina, de las provincias del norte, de las provincias del sur, siguen llegando compañeras a la ciudad de Buenos Aires, sigue la migración interna, que llegan porque dejan de estudiar, muchas no terminan la secundaria por todo este bullying que se sufre, al todavía no estar presente la educación sexual integral. Así que tenemos una menor terminalidad educativa. Una dificultad al acceso a la salud. Venimos hablando que la mayoría de mis compañeras ejercen el trabajo sexual, están entonces durante todas las noches paradas en las diferentes horas de trabajo. Cuando tienen que ir a un hospital, sabemos que por ende, todas las compañeras no tienen obra social, se tienen que atender en el sistema público. El sistema público de por sí ya está colapsado para todas las personas. Muchas veces no es necesario ser trans para ir a un hospital y ver cómo está colapsado. Pero si a esto le aumentamos, le agregamos este valor agregado de que está durante toda la noche parada en una esquina, en la calle, es muy dificultoso ir a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, ir en ayuna. Entonces seguíamos encontrando con esta dificultad de acceso a la salud. La exposición al estigma, la violencia y el abuso. Esto todavía es algo que nuestra población todavía la seguimos sufriendo. Yo todavía no recuerdo a principio de año con mi compañera, con Marcela Romero, que fuimos a repartir profilácticos por la zona de Constitución y me acuerdo que la policía nos paró y nos bajaron del auto, ni que fuéramos unos delincuentes tratándonos de hombres. Pero nosotras íbamos una noche a repartirle profiláctico. Yo me quedaba pensando en mis compañeras que viven, por ejemplo, en Constitución, en Once, en Flores, y estoy hablando de la capital, porque a nosotras nos llegan informes de toda la Argentina de la violencia todavía institucional que se sigue sufriendo, esta violencia por parte de la policía, el abuso. Obviamente que todo esto, ¿dónde va desencadena? En una alta prevalencia de problemas de salud mental. ¿Cómo una persona puede vivir tranquilamente? El año pasado, sí, digo bien, estuvimos presentando algunos estudios que se hicieron en Fundación Huésped, que presentaron, por ejemplo, el licenciado Pablo Radzuski, sobre el 50% de la población el 50% de la población trans sufre de depresión. Por ejemplo, intentos de suicidios en mujeres trans en un estudio que se hizo en el año 2016 con un 33%, un 39% de intentos de suicidio por parte de hombres trans. Toda esta parte de salud mental también, donde repercute muchas veces en el consumo problemático de drogas. Tenemos un abuso de drogas por parte de la población, pero nosotros decimos que esto es consecuencia de toda la exclusión social y sistemática que hemos vivido durante toda nuestra vida. Más del 50% de problemas de consumo de alcohol, un 19% de problemas de consumo de droga. Esto es un estudio que se hizo el año pasado también con la licenciada Inés Arestegui, que fue presentado. Y todo esto también obviamente nos vuelve a poner en una situación de vulnerabilidad, donde muchas veces todavía tenemos esas necesidades de salud insatisfechas. Seguimos teniendo una prevalencia al VIH de un 34%, que es una prevalencia alta. Creemos que todavía tenemos que seguir trabajando en el diagnóstico, en hacer los testeos y después trabajar en el tratamiento como prevención con nuestras compañeras, llevarle la información de indetectable igual intransmisible. Pero también hay una demanda de nuestras compañeras por la parte de hormonas. Muchas ahora empezaron con su contracción corporal identitaria. Venimos de 4 años en donde el gobierno, ni siquiera teníamos Ministerio de Salud, y donde se vio todo este ajuste, repercutió en la compra de hormonas, en los tratamientos hormonales. Necesitamos todavía endocrinólogos que no están capacitados para atendernos. Y bueno, también el tema de silicona es una demanda muy fuerte que tenemos. Entonces, con todos estos problemas que yo más o menos les estuve enumerando, nos encontramos el 20 de marzo para empezar nuestro aislamiento social preventivo y obligatorio. Por favor, la siguiente, Javier. A ver, ahí. Entonces, ¿qué nos encontramos a partir del 20? Con barreras en el acceso a la salud durante la pandemia.
Obviamente, al tener trabajo inestable, empezamos a ver esta dificultad económica en acceso a alimentos y productos de higiene, lavandina, alcohol, etcétera. ¿Se acuerdan que a un comienzo uno no encontraba alcohol en gel por ningún lado, lavandina como que de pronto se había esfumado y los precios que habían eran realmente muy altos y excesivos? Bueno, acá sí hubo un fuerte trabajo por parte de las organizaciones civiles, así que creo que acá nos pudimos organizar. Empezamos en Casa Tran a hacer listado de compañeras para poder llevar mercaderías desde ATA, desde Casas Rojas, las compañeras de AMAR también se comenzaron a organizar, los compañeros del Mochaceli también lograron un programa que se llamaba Teje Solidario, donde recibían donaciones o alimentos no perecederos. O sea que en este sentido, la organización civil estuvo presente, tratando de llegar a toda la población. Obviamente quedan lugares donde todavía no podemos llegar, pero estamos tratando de hacer todo lo posible. Y también demandándole, aparte del Estado, ¿no?, una respuesta al Estado. También empezamos a sentir durante la pandemia otra violencia empezó otra vez a aflorar. La violencia e intento de expulsión por parte de los dueños de hoteles y departamentos. Al no poder salir a trabajar, al no poder pagar la tarifa diaria de un hotel. Yo les quiero recordar a todos que acá todavía existe toda la vulnerabilidad que existe por parte de mi población. Nosotras cuando alquilamos en hoteles y en departamentos, no es que pagamos el mismo precio que paga las demás personas, o sea, las personas por ahí cisgénero o la mayoría. Acá también hay un abuso. Hay compañeras que están viviendo en hoteles y llegan a pagar la pieza de un hotel 15.000, 16.000 pesos. Es un abuso por parte de los dueños. Y bueno, al no poder pagarse esto, a no verse este negocio encubierto por parte de los dueños del hotel, obviamente comenzó la violencia. Comenzaron primero queriéndoles sacar, poniéndoles candado en habitaciones, tratando de cortar el agua. Pero bueno, acá también fue rápida la reacción, por parte de las organizaciones civiles, por parte de AMAR, de ATA y de parte de la Defensoría también LGBT que podemos articular. También en esta parte hablar con el INADI para que nos escuche, hacer las denuncias. Así que bueno, pero hemos sufrido esta violencia. Otra barrera que no hemos encontrado es la dificultad para obtener los permisos de circulación. Primero ver que muchas de nuestras compañeras, incluso hasta una, muchas veces no encontraba cuáles eran los permisos que realmente eran los que estaban como los actuales, ¿no es cierto? Los que estaban funcionando, cuáles correspondían a cada etapa que nos correspondió llevar este tema de la cuarentena. Tuvimos que volver a enseñar a nuestras compañeras cómo entrar, cómo hacerle. Acá junto con mis compañeras que son promotoras de salud en Fundación Huespe, con Mariana, con Solange, empezamos a articular, empezamos a pedirle los nombres, a decirles que bueno, cómo lo tenían que bajar, cómo lo tenían que solicitar, cómo lo tenían que presentar. Y también teníamos que hablar con nuestras compañeras este temor a ser detenidas en la vía pública y transporte por fuerza de seguridad. O sea, volvió con todo un nuevo fantasma en nuestras vidas, la violencia policial. Las compañeras no querían venir de provincia, algunas que se atienden acá, porque decían, no vamos a ir en Constitución, en 11, no van a parar la policía, porque soy travesti, porque soy trans, me van a mirar, vos sabés cómo es esto. Y bueno, trabajar, empoderar, fortalecer a nuestras compañeras para que pierdan el miedo y puedan venir, y cómo íbamos haciendo su acompañamiento. He tenido compañeras que no se han querido trasladar de un barrio a otro para buscar una bolsa de comida por el miedo a que la policía las pare. Así que bueno, creo que esto también ha sido una barrera importante para que nuestras compañeras no puedan llegar a los hospitales y así solicitar su atención. Y bueno, acá me adelantaba quizás a esto que es la mayor parte de la atención en salud dirigida a COVID-19 y el descuido de las otras especialidades. Como decía, hubieron compañeras que se han puesto en comunicación, que tenían problemas, por ejemplo, de silicona, fueron al Hospital Fernández, le dijeron que no le iban a atender, fue al Hospital Ramos Mejía, tampoco le dijeron que le iban a atender, así fue al Hospital Rivadavia, tampoco, ahí le dijeron que bueno, pero que era responsabilidad de ella, que ellos no se hacían cargo. Esta compañera todavía sigue tirada así en su cama, ahí tratando de hacer un reposo para que esto
no empeore. El tema de otra compañera que también ella nos contaba que ella decía, yo tengo TBC, fue a los hospitales, fue al hospital Argerich, tampoco la atendieron y bueno, hace 2 semanas la internaron con TBC en el hospital Muniz, pero también hay muchas compañeras que están tratando de ir a diferentes hospitales y como que no encuentran una respuesta. Yo creo que uno es consciente, que uno sabe, nosotras las hablamos a las compañeras, les decimos que a menos que no tengan síntomas, que traten de no circular por las calles, no acercarse a estos sectores, pero bueno, hay una demanda de salud por parte de todas. Y los problemas, bueno, de acceso a los tratamientos hormonal, de VIH y salud mental. Los problemas de tratamiento hormonal, obviamente las primeras consultas para la construcción corporal identitaria, de acuerdo a cómo uno se siente, todo esto está parado, no hay suministro de hormonas, tampoco se están dando turnos, así que esto creo que repercute de una forma muy fuerte en la salud mental. También el tema de VIH, hay compañeras con esto de estar aislada y que por ahí le costaba durante el tiempo sostener su adherencia y empezaron a replantearse el tema de su salud y de cuidarse. ¿Y dónde derivamos a estas compañeras? También con la parte de entrega de medicación, acá los compañeros de ciclo positivo, bueno, ellos nos ayudaron a dar respuesta a muchas compañeras que yo vi que le estuvieron agradeciendo, que estuvieron presentes. Nosotros también desde Fundación Huespe tratamos de dar una respuesta a todas estas compañeras que habían quedado varadas, que de pronto vinieron a la ciudad, acá a la ciudad de Buenos Aires y no pudieron volver a su provincia ni tenían sus tratamientos. Bueno, en Fundación Huespe articulamos, le pudimos dar su medicación para que no corten su tratamiento. Pero yo creo que todas estas barreras que yo le nombré, que hemos hablado incluso en nuestros grupos, cómo se repartían la parte de bolsones de alimentos, la medicación, muchas veces, como decía Franco, esto altera en la adherencia al tratamiento antirretroviral. Creo que esto pone en riesgo. El futuro. Creo que si bien el futuro es incierto, cuando la pandemia pase serán necesarias acciones y políticas públicas específicas para la asistencia urgente de la población trans que se va a encontrar en una extrema vulnerabilidad. Creo que es un momento donde todos tenemos que volver a ponernos al pie del cañón, a trabajar en forma conjunta y exigir al Estado las respuestas para toda nuestra demanda. Bueno, les quiero agradecer, acá está mi mail, está el número de teléfono de Fundación Huésped, yo me encuentro trabajando junto con 2 compañeras, Mariana y Solange, así que si nos quieren comunicar, acá están los datos para que se comuniquen con nosotras. Muchas gracias. Gracias, Nadir, por tu presentación. Quería señalar un segundito que también Nadir participa junto con ATA de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, donde venimos trabajando también muchísimo con la red y con Marcela Romero como su coordinadora, y lo que está relatando Nadir, por supuesto, pasa en toda la región, y menciono esto porque veo en la lista de participantes que nos acompaña gente de la región, además de la Argentina, y les pedimos que vayan poniendo sus comentarios, preguntas en el chat, y vamos a hacer lo posible después de esta última presentación, que es la que me toca a mí, de responder a sus preguntas. Si me dan un minuto. Ahora sí. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Javier Urcade Veloc y desde los años 1988 trabajo en VIH-Sida, empecé muy joven. Y en el caso de este taller virtual que se organizó con la SADI y en el acuerdo de cooperación con GSK Argentina, a mí me tocó el privilegio de facilitar la reunión virtual y ahora compartirles algunas de las conclusiones del tercer grupo que dimos en llamar la nueva realidad, ¿no? Que es un término que está muy de moda, pero casi nadie entiende muy bien de qué va. Y eso es lo que nos preguntamos. Para muchos la nueva normalidad es el aquí y ahora, ¿no? Es esto de vivir con tapaboca.
¿no? Por dar un ejemplo, el distanciamiento social de 1,5 metros, 2 metros, el tema de la cuarentena, básicamente. Esa es la nueva normalidad, digamos, más que la nueva realidad para muchas personas. Pero para muchas personas la nueva normalidad es el día después. Porque ahora, como vemos cómo ha desescalado la cuarentena, porque en función de la caída de la epidemia en la mayoría de los países del norte, aun cuando estamos viendo algunos rebrotes, vemos que ellos también se refieren a la nueva normalidad, que la nueva normalidad es de alguna manera regresar a la vieja normalidad. Entonces es importante entender esto porque un poco yo les voy a hablar de todo lo que tiene que ver con la comunicación vinculada a esta pandemia. Y muchos de los que están en estas llamadas, seguramente un porcentaje altísimo, trabajan en VIH-Sida, infección de transmisión sexual y otros temas relacionados como Ciclo Positivo, como ATA, como Fundación Huésped, en mi caso el equipo de corresponsales claves. Y desde el día 1 empezamos a ver algunas similitudes y empezamos a tratar de trazar algunas coincidencias y tratar de extraer lecciones aprendidas de más de casi 40 años de respuesta al VIH-Sida respecto a la epidemia. Y yo sí creo que algunas de ellas son irrefutables. Por un lado, las similitudes de muchas cuestiones que tienen con el estigma, la discriminación, cómo comunicamos en salud, pero por otro lado también el que no aprendimos. Hay una cosa que quedó muy clara, que en 40 años algunas cosas no las pudimos introyectar y viene otra nueva pandemia que coexiste con una pandemia más antigua y algunos comportamientos, narrativas, discursos, etcétera, permanecen siendo inalterables. Y en esto el ejemplo más claro es la comunicación en salud y la comunicación en salud en crisis, ¿no? Porque cuando pensamos en una pandemia que lleva casi 40 años, la noción de crisis empezó a reducirse con la aparición del tratamiento antirretroviral de alta eficacia, ¿no? A fines de los 90. Sin embargo, por lo menos en la gran mayoría de América Latina y en la medida que más gente tuvo acceso al tratamiento eficaz. Y esa fue la nueva normalidad en algún punto. En este caso, le llevó el mismo tiempo, en los Estados Unidos le llevó el mismo tiempo al COVID. Al COVID le llevó 2 meses y medio matar el mismo número de personas en la ciudad de Nueva York que le llevó al VIH en 9 años. Entonces, también la sensación de emergencia, y cuando la emergencia es transversal y abarca una diversidad de poblaciones y no una población específica como fue al principio de la epidemia en los Estados Unidos, varones gays y HCH, o hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, por supuesto la sensación de crisis es totalmente diferente y no se puede comparar sanitariamente cómo avanza la pandemia y el desconocimiento que tenemos, estamos construyendo el barco a medida que tenemos que navegar, ¿no? Entonces esta relación de la comunicación salud en crisis creo que es una falla aún en el VIH-Sida y otras cuestiones de salud, de hepatitis, etcétera. No hemos logrado dar en el blanco con una comunicación completa, integral, asertiva, empática, y ahora en esta pandemia, en 4 meses, 5 meses, nos vamos dando cuenta que no es un problema argentino, es un problema como buena pandemia universal. No estamos pudiendo comunicar efectivamente el tema de COVID. No tiene que ver con que sea una enfermedad dinámica, tiene que ver también con otras cuestiones. Y acá los que venimos trabajando el tema de salud y comunicación o comunicación en salud, vimos surgir la tercera pandemia, que es la infodemia, digamos, un concepto que ahora por suerte OMS abrazó y estamos trabajando muy fuerte. De hecho, hoy empezó una preconferencia sobre infodemia dirigida naturalmente a sanitaristas y comunicadores, pero que de alguna manera fue y está siendo un grave problema. Por supuesto, cuando uno habla de una infodemia, esta epidemia de información, lo primero que uno piensa es los fake news, ¿no? Las noticias falsas. Y de hecho las hay, ¿no? O sea, uno tiene que, en mi caso por lo menos, tengo que hablar con mi madre y decirle, no compartas por WhatsApp todo lo que recibís porque, o en el Facebook, porque en el momento que haces compartir estás formando parte de una red
que transmite información errónea, estigmatizante, etc. Pero también los que trabajamos en infodemia sabemos que atrás hay una red organizada. Una red organizada de gente bastante enferma, pero como son los que creen que la Tierra es plana o que abrazan el movimiento antivacunas, nada es casual. Todas estas fake news también están alimentadas y, por supuesto, empoderadas por las redes sociales, pero funcionan y hay patrones de Big Data donde se identifican y se mapean, y hoy lo veíamos en el inicio de la conferencia, de que hay gente atrás. Como hay en las campañas políticas, las hay también en estas cuestiones. No sé cuál sería la motivación, pero son muy efectivos. También la saturación. Hay que llenar un canal de cable de 24 horas de noticias y todos los programas de paneles, todos los magazines, etcétera, pero no digo solo por TN o por C5N, también lo digo por la CNN o por la BBC, de COVID. No da, ni siquiera da tanta información. Entonces empezamos a buscar una cantidad de cuestiones alrededor que lo único que hace es que la gente se sature. Uno ve, si uno viera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el AMBA los cafés y los restaurantes y las pizzerías abiertas, vería TN prendido todo el tiempo y vería que lo que muchos tienen en sus propias casas es información reiterativa sobre lo que tiene que ver relacionado. Tener una cámara, un móvil enfrente a un geriátrico o residencia para personas adultas mayores porque lo están evacuando, porque hay un empleado positivo, no es noticia, no contribuye a nada. El tema, como les decía, de compartir, muchos de nosotros tenemos el tic de que porque un amigo nos manda algo, es como si fuera una cadena de amor y paz, compartimos, y estamos compartiendo información que no está citada en fuentes correctas. Me acuerdo que las primeras conferencias internacionales sobre SIDA en la prehistoria tenían un personaje que a la entrada al centro de convenciones entregaba folletos que la aspirina curaba el VIH-SIDA. Evidentemente era un fake news. Pero lo importante es que todas estas cuestiones, el COVID-19 no es una conspiración, no fue hecho por el hombre. Lo que es hecho por el hombre son las infodemias, ¿no? El hombre, la mujer o personas. Y por supuesto, como les decíamos también, hay que llenar la grilla televisiva y tenemos el panelismo. Cuando digo el panelismo, y lo digo con todo respeto para la clase sanitaria y los profesionales de la salud, muchos de ustedes, y no sé, después me lo confirmará Franco, han estudiado infectología en la carrera de medicina, hasta cierto punto, han visto seguramente coronavirus y conocen un montón de cómo funciona la biología molecular, los virus, las transmisiones, los quimioreceptores, etcétera, mucho más que yo que soy comunicador, pero no da para que estén en un programa de televisión hablando de COVID, ¿no? Porque por ahí no tienen el conocimiento. Nadie tenía mucho conocimiento, la CDC, OMS, se está todo el tiempo actualizando. Y hemos visto dietistas y nutricionistas en programas de televisión hablando sobre COVID. Y acá quiero reflexionar sobre dos mensajes que los tiró Pedro Kahn, que para mí es un ídolo de la comunicación, además de que, por supuesto, es una persona muy importante científicamente, pero para mí es un hacedor de títulos, porque además, obviamente, entiende y entendió desde el primer momento, desde que yo lo conozco, que el virus no es una cuestión solo virológica o biológica. Y hay dos frases que Pedro, una la hizo famoso también el presidente, es que uno sale a buscar el virus, y también con esta discusión, y lo oí a Ginés el otro día también, esta cosa de que los muertos no pueden trabajar, ¿no? Estas dos cosas como para, desde lo discursivo, sostener la cuarentena. Yo sigo pensando, y no soy médico, que la única forma de contener la transmisión es con la cuarentena, es indiscutible esto. Pero también tenemos que tener muchos cuidados, aun cuando esos dos títulos son muy importantes y sirven para que la gente entienda un concepto a veces complejo, muy sencillo. Cuando uno habla con una persona que se expuso, que resulta positiva al COVID, esa persona se angustia, se pone muy mal y empieza a sufrir el estigma de que salió a buscar el virus. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con las enfermedades, con las transmisibles, porque cuando uno quiere prevenir también puede estar contribuyendo al estigma y al autoestigma. Cualquiera de nosotros estamos pudiendo cuidar 100 días en forma perfecta, pero en el día 102, y no es un descuido, es un accidente,
nos cae un piano en la cabeza, una maceta, o resultamos positivos. Y el tema de los muertos no pueden trabajar, creo que Nadir habló in extenso, porque la experiencia de las compañeras trans evidentemente habla de la experiencia del que es mozo, del que es el dueño del restaurante, del que es un trabajador informal, etc. Y quiero poner el énfasis que hace unas semanas se había incorporado como trabajadoras informales a las mujeres trabajadoras sexuales y a las personas trans trabajadoras sexuales, y una mano gris la sacó de la lista. Entonces, lo importante es cómo vamos a seguir llevando la crisis y cómo vamos a transicionar fuera de la crisis, y eso es muy importante. Estamos viendo el ejemplo quizás más terrible sea los Estados Unidos de Norteamérica, y no hablo del presidente, que eso daría para otro webinario, sino por transicionar cuando no hay que transicionar. El viernes, creo, el sábado, batieron el récord de nuevos casos, pero están abriendo y hay campaña y todo lo demás, ¿no? Obviamente eso no es lo que opinan los científicos, porque vimos cómo grandes científicos en los Estados Unidos estaban en el comité de expertos, pero eso no significa que el ejecutivo haga lo que el comité recomienda, ¿no? Y ver las peleas o la forma de subestimar el presidente a alguien como Anthony Fauci es increíble. Entonces, por supuesto, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Todos esperamos, aunque sea, si es el ojo de la tormenta y no el final, que por lo menos como en el norte nos toque a nosotros un veranito. Cuando digo un veranito, también la posibilidad de salir, de movernos, etc. Y cómo destrabar un poco la cuestión no solo sanitaria, por supuesto que va a tener un impacto en el bienestar de todos nosotros, sino comunicacional y económicamente y mentalmente. El poder salir los días de sol, porque lo veo con mi familia distribuida en otros países del planeta, cambia totalmente la lógica. Y si es por temporadas, esperemos que no, la gente de alguna manera vuelve con las pilas un poco más cargadas. Evidentemente, hemos centrado, como bien lo decía Franco y como bien lo reflexionaba Nadir, en la cuestión del COVID sanitario, ¿no? O sea, el Ministerio del COVID, que también lo planteó Franco, esta cosa de pensar la epidemia para una determinada clase. La mayoría de los argentinos, que no están afectados porque están fuera del AMBA, pero en el AMBA hay muchísima gente que no tiene ni wifi ni computadora para que los chicos sigan en el colegio de forma virtual, no tienen agua corriente, así que tampoco probablemente tengan jabón, y no tienen un montón de cuestiones dentro de la casa, no pueden aislarse si hay un caso positivo dentro de la misma casa y tienen que dejar las casas, tienen miedo de ser vaciadas esas casas. Hay una cantidad de factores que tienen que ver con COVID-19 y pobreza, que por supuesto el gobierno y el Ministerio de Salud, Desarrollo Social, el presidente, los gobernadores, etcétera, lo están tomando, pero como vimos en el caso de las chicas trans, evidentemente viene de atrás. No alcanza a que esa chica pueda retener ese cuarto, ese departamento, aunque esté pagando un precio vil. Entonces, mucho se habla de la resiliencia, incluso muchos de ustedes que trabajan en VIH están por entrar a sumergirse en la experiencia de la Conferencia Mundial de SIDA en versión virtual. Después podemos hacer un webinario para ver cómo nos fue. Pero el tema no es solo la resiliencia. Hemos visto que todos los sistemas de salud del planeta han demostrado una sola cosa, que no son resilientes, ¿no? Y las otras decisiones, como extender la cuarentena, en el caso nuestro y demás, permiten, que no sé si son, que se puedan torcer y no quebrar, pero no sé si son del todo resilientes. Para decir que son resilientes hay que esperar a pasar la crisis. Y sí nos preocupa, y como bien también lo señalaban mis colegas, el tema del acceso y la equidad. La equidad es la misma equidad que habla del acceso al Internet para que los chicos sigan escolarizados o llegar al comedor del colegio. Y eso nos plantea quién accederá a la vacuna. Justo hace un rato estaba viendo que otra empresa farmacéutica que tiene el Remdesivir, para que algunos lo ven con algún prospecto, quizás un poco aventurado, va a costar el tratamiento $2.800. Entonces, si ya estamos hablando de ese tratamiento que ni siquiera está aprobado si no está en estudio, ya estamos viendo los valores, estamos hablando de otro planeta. Entonces, tampoco sabemos el efecto de los anticuerpos
de haber la gente que ha estado expuesta, tampoco sabemos a ciencia cierta qué impacto tendrán las primeras vacunas y una limitada inmunización. Obviamente, si hay algo que queda claro, es que en un mes no vamos a vacunar al mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los porcentajes de inmunización son bajas? Entonces, para terminar, quería decirles que hay una nueva normalidad que también nos va a obligar a recuperar la agenda de la cobertura universal. La cobertura universal en salud, que parece como una agenda, hay tiempo, lo vamos a ver en el 2030, es mucho onanismo político, sanitario, etc. Bueno, si hay algo que quedó claro, que nos está quedando claro en carne y huesos con el COVID-19, es que hay que entrarle a la discusión de la cobertura universal del norte al sur, del desarrollo al subdesarrollo, porque dábamos por hecho un montón de cosas. En los ministerios, equipos y grupos de respuesta en crisis y la coexistencia con otros equipos y direcciones. Bien lo dijo Franco. Todos hemos visto la respuesta del Ministerio de Salud de la Nación, nos sacamos el sombrero, creemos que fue muy oportuno, pero quienes además coexistimos con otras enfermedades y otros problemas de salud, hemos visto sufrir otras direcciones u otros programas de abandono. Y el COVID, o la falta de el COVID en nuestro organismo, tiene que ver con otros problemas de salud. Y también pensar que tenemos algunas camas de terapia intensiva vacías porque la gente no se está operando, no está consultando por otras cuestiones. Revisar la lista de trabajos informales. El trabajo sexual urge que sea incorporado como trabajo informal. El tema de los derechos ciudadanos y los usuarios de los servicios en estos contextos de contención sanitaria. Hay que tener mucho cuidado. Ha habido denuncias muy claras de abuso de la autoridad por el control de las personas, ni que hablar a las mujeres trabajadoras sexuales y personas trans por parte de cualquier tipo de uniformado. No quiero generalizar, pero también vamos a tener que revisar que estamos entregando todos nuestros derechos. Seguramente vamos a volvernos mucho más económicos porque hemos introducido la virtualidad full. Tenemos una pandemia que se llama Zoom y vamos a poder trabajar en forma quizás más eficiente sin tener que volar por el océano para una consulta de un solo día. Los profesionales que vienen trabajando en VIH tienen mucho para transmitir al resto de los profesionales de la salud sobre cómo trabajar sin condenar, sin criminalizar, sin generar estigma. Así que bueno, muchas gracias. Ahí tienen mi contacto de Twitter y de Facebook. Y entonces te paso la posta a vos, Daniel, con el tema de las preguntas o comentarios. Sí, como no, Javier, acá estamos. Gracias, Franco, gracias, Nadir. Estamos escuchando muy atentamente las exposiciones, que es necesario, ¿no? Yo, la que no está Omar, para que no me acusen de obsecuente, lo voy a repetir. Qué lindo que la SADI hable de estas cosas. Qué lindo que la SADI tenga un espacio para compartir con ustedes este tipo de contenidos. Así que, insisto, nos golpeamos un poquitín el pecho, pero muy brevemente. Y ahora el resto es preguntarles a ustedes. Primero quería una pregunta que ha venido insistentemente marcando los encuentros de VIH en estos espacios de webinarios. Tiene que ver con la interrupción de tratamientos de VIH por la pandemia. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué es lo que se discute? ¿Qué es lo que se aconseja? Bien, un poco una perspectiva desde el trabajo, desde nuestra organización, desde el Ciclo Positivo. La pandemia nos tuvo frente a dos situaciones. Una fue que mucha gente se vio con problemática para continuar el tratamiento porque se vio en una situación de alto riesgo, de alta vulnerabilidad social. Entonces tenía uno o más factores de riesgo, por lo cual ir al hospital a buscarla significaba un riesgo enorme. Eso tratamos de solucionarlo en el caso de las personas que se atienden en Cava, haciendo un acuerdo con el Ministerio de Salud de Cava y llevándole la medicación a su casa a través de los voluntarios de Ciclo Positivo. Eso lo pudimos hacer con la gente que se atienda en Cava. Y después hay otra realidad que también vino con la pandemia, que es que mucha gente retomó el tratamiento por la pandemia. Porque la pandemia le hizo sentir en una situación de, bueno, necesito cuidar mi salud, y mucha gente que había descontinuado el tratamiento por diversas razones, porque sabemos que la adherencia es una cuestión muy compleja, decidió decir, bueno, no, me quiero hacer cargo de mi salud y quiero retomar el tratamiento. Se puso en contacto con nosotros, tratamos de conseguir un turno protegido a través del Hospital Ramos Mejía y demás.
Entonces, tuvimos estas dos realidades y lo que pasó también es que nosotros no pudimos, lo que empezamos a hacer fue un relevamiento federal, empezamos a llamar a las provincias, a romper el teléfono de las direcciones de SIDA de las diferentes provincias y empezar a preguntarles cómo pensaban solucionar, porque nuestra distribución de medicamentos era posible solo con la gente que se atiende en CABA y hay otras 23 jurisdicciones. Entonces empezamos a preguntar qué pasó y ahí se vio la asimetría de nuestro país, porque había provincias en las que enseguida tenían ya una respuesta de trabajadores comunitarias, como en el caso de Chubut, para que ninguna persona se quede sin tratamiento, y en otras provincias lo tienen completamente centralizado, entonces la respuesta no fue tan a la altura de las necesidades. Entonces, creo que esta pandemia nos hace preguntarnos cómo en ciertas provincias hay ciertos servicios y en otros no, por qué no aprendemos de nuestro propio país incluso, quizás alguna comunicación en salud un poco más efectiva, porque lo que nos encontramos fue eso al hacer el monitoreo, que había lugares en los que, por lo menos a lo que nos decían por teléfono, la respuesta ya estaba preparada antes de que aparezca el problema, y en otros, incluso hoy, ya fines de junio, todavía no tienen una respuesta para que la gente no pierda su adherencia, porque ya sabemos las consecuencias que eso tiene. Sí, yo quisiera agregar a lo que dice Franco 3 cosas muy cortitas. Uno, los salvoconductos. Ya sabíamos que se iba a decretar la cuarentena 3 días antes y no se logró, que en el ministerio, todos insistiendo en algo que parecía un detalle, pero en lograr, cuando se decretó la cuarentena teníamos 3 salvoconductos diferentes y nadie sabía cuál usar. Para una persona sin receta que iba al hospital a buscar la receta no tendría que dar tantas explicaciones. La otra cosa que para mí sigue siendo una caja negra son las obras sociales. Muchas obras sociales bajaron las persianas, mandaron a su personal de licencia y muchas personas con VIH se encontraron con la persiana baja, y ahí me saco el sombrero a muchos compañeros de la Dirección Nacional de SIDA que estuvieron hasta cualquier hora de la noche dispensando medicamentos que debiera haber dispensado esa obra social, ¿no? Y lo tercero es, si se traba una carpeta en el Ministerio de Salud de la Nación, en Lima y Moreno, va a afectar también a las personas que viven con VIH en Ushuaia. Porque por suerte, este es un país federal, pero también por suerte se concentra en la compra y distribución de medicamentos. Entonces, el Ministerio del COVID puede afectar a todas las personas que vivimos con VIH, no solo en Cava o en AMBA. No sé si Nadir quieres agregar algo. No, creo que ustedes ya agregaron lo que más o menos podía agregar, pero bueno, decir que nosotras también tuvimos mucha demanda por parte de nuestras compañeras para acceder, y lo que decía Franco, lo que decía todo Javier, que las compañeras también ante esta cuarentena se vieron otra vez con todas preocupadas por su salud y quisieron salir a volver a retomar su tratamiento. Bueno, nosotras, por ejemplo, con nuestras compañeras que se atienden en Fundación Huepe, por ejemplo, sí pudimos articular y mandarle medicación para que tengan por 2 meses, pudimos trabajar, también dando respuestas a algunas, pero después el reclamo más o menos es el mismo. Bien. Nadir, justamente retomando tu respuesta, y también como servicio, hay mucha gente que está preguntando, bueno, modalidad de talleres, modalidad de asistencia, modalidad de asesoría, ¿qué tienen a mano las personas trans como para estar más informadas? Retomo también lo que vos decías, Javier, de esta desinformación, esta cosa tan banal y tan estigmatizante, tan dolorosa, que muchas veces parte de los medios de comunicación, y que después se traduce en lo político y uno no sabe qué empieza primero. Pero Nadir, desde lo concreto, ¿cómo puede hacer una persona trans para recibir este tipo de asesoramiento o de ayuda? ¿A dónde acercarse? ¿Qué es lo que tiene a mano? Bueno, nosotras, si buscan, estamos en Casa Trans, que está acá, que tiene un mail de info donde pueden escribir. Hay promotoras de salud que van a responder, le van a ayudar, le van a dar una guía. Nosotras por Facebook está la página de Casa Trans, la página de ATA, así que ahí se pueden poner en contacto con nosotras. También pueden escribir a Info Huésped, que ahí automáticamente de la parte de información de huésped nos van pasando las preguntas a nosotras. Creemos que este trabajo de suma importancia, la importancia de ser promotoras pares, donde nosotras podemos realmente contener a nuestras compañeras porque sabemos lo que vivimos, las entendemos perfectamente, no hace falta que nos cuenten todo lo que pasa porque nosotras también lo vivimos
en persona todo. Así que pueden escribir a Fundación Huésped, a Info, y desde ahí nos derivan a nosotras las respuestas. Nosotras respondemos, nos derivan las preguntas. Muy bien. Franco, te escribe Camila, dice cuáles son los objetivos, cómo viene y para cuándo van a estar los resultados de la encuesta. Ahí va, muy bien. Bueno, los objetivos son claros. Los objetivos tienen que ver con identificar barreras de acceso en salud, sobre todo poblaciones vulnerables, o sea, poblaciones LGBT, poblaciones trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales, usuarios de sustancias psicoactivas, o sea, aquellas personas que están por alguna situación de su cotidiano o identitaria, en alguna situación de especial vulnerabilidad. Es de fácil respuesta. Los objetivos tienen que ver con eso, con identificar sus barreras de acceso a la salud. Más o menos ya tenemos unas 400 respuestas. Queremos alcanzar muchas más, por eso pedimos como que circule. Si hay gente que está escuchando y pertenece a alguna población de vulnerabilidad o puede circularlo a través de alguna red propia, estaría buenísimo. Y querríamos tener esto lo voy a checar para no decir cualquier cosa, para finales de julio querríamos terminar ya el relevamiento de datos para poder hacer un adecuado procesamiento y que esos datos con sus resultados parciales sirvan también para redirigir las acciones de la sociedad civil en respuesta a la pandemia, porque también tiene que ver con eso. Tiene que ver con, estamos detectando una realidad parcializada. Cada organización detecta una realidad parcializada de las necesidades de la gente y esta fuente de información podría darnos una información más general y más certera de la situación de cada población en particular. Bien, nos preguntan aquí cómo hacer, cómo señalar, cómo denunciar los lugares en donde no hay reactivos, si es que esto ocurre. Y cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? No sé qué relevamiento tienen ustedes o qué datos tienen ustedes al respecto. Bien, pueden escribir a info@ciclopositivo.org y nosotros damos a cuenta, o sea, nos ponemos, si nos pueden decir en dónde específicamente ocurrió el faltante y cuándo, y nosotros ahí ya nos comunicamos directamente con el Ministerio de Salud de la Nación y hacemos lo que haya que hacer para visibilizar el faltante y poder solucionarlo. En el camino de visibilizar el faltante intentamos que la gente acceda a su derecho, ya sea diagnóstico, seguimiento o falta de tratamiento, no importa. Cualquiera de estas cosas se comunican con nosotros y a la par que intentamos poner el salvoconducto para que acceda al derecho, le ponemos al corriente a la autoridad responsable de haberlo cumplido y que falló por alguna razón. Muy bien, Franco. Lo estarán viendo seguramente ustedes allí por nuestro Facebook. Lo pueden hacer de todas maneras. Hay un gran abanico de provincias y también de países que están siguiendo esta charla. 30, 60. Si no, en el artículo de Victoria tenés que buscar. Cuando dice El 30, doctor Sue 60. tiene el micrófono abierto. Omar. Perdón. Esto es que lo sigo escuchándolos, pero metí la pata de desconectar el micrófono. No pasa nada. Si podemos no dijiste nada terrible. Podemos votar si lo disculpamos, yo creo que se lleva la disculpa por unanimidad. Decía que en este panorama federal que tenemos, afortunadamente, en este tipo de charlas, Adelina cuenta que en la zona del interior de Salta continuaron con la adherencia al tratamiento los pacientes y los controles pudieron realizarse, pero con una nueva estrategia implementada por el programa. Entendemos que esto es bastante dinámico, de acuerdo a la geografía donde se ubiquen los pacientes, ¿no? Diego, yo creo que es, sí. A ver, a diferencia de Ciclopositivo, ATA, Huésped, mi trabajo no es nacional, ¿no? O sea, mucho de mi trabajo lo hago con muchos colegas que están acompañándonos hoy de diferentes países. Y no quiero hacer un comentario típico argentino, humilde, sencillito y carismático, pero creo que la Argentina está haciendo muy bien los deberes. Todo lo que nosotros dijimos son críticas constructivas. A mí me toca y me solidarizo con las y los compañeros que están escuchando desde México, Argentina y demás, de las barbaridades que están pasando en otros países. Bueno, si suceden en los Estados Unidos, yo les quiero decir, y no es menor,
que en este momento la mayoría de los ciudadanos de las Américas están gobernados por dos dementes, uno en Brasil y otro en Estados Unidos. Y eso tiene un impacto para el COVID. Entonces, hay dos cosas que quiero resaltar. Una, que es indudable el liderazgo del presidente de la República, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que más allá de las diferencias políticas están llevando lo mismo que está pasando en Chaco, y por supuesto el liderazgo de la comunidad científica, porque nosotros, la idea como colectivo de sociedad civil, y además los que trabajan en VIH ya están curados de espanto con nosotros, es señalar las cosas que se pueden mejorar, las que podemos aprender, y si esto regresa en algún momento, ojalá que no, hacerlo mejor. Pero muchas veces hemos hablado con Omar y otros colegas que necesitamos organizaciones académicas y científicas que sean más activistas. Y creo que la SADI demostró dos cosas: el potencial que tiene de comunicar adecuadamente información valiosa, y les puedo asegurar que no solo son profesionales argentinos, sino de toda la región, que siguen los 40 y pico de sesiones que ha organizado la SADI, pero además la SADI, como otras organizaciones, no solo en el comité de expertos, se han transformado en activistas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al mundo de los activistas, a las sociedades científicas. Siempre lo han sido, ¿eh? No estoy diciendo que no hayan salido a interpelar los errores de un gobierno, de un ministerio, etc. Pero en estos momentos hay que salir, hay que poner la cara en los medios, hay que a veces desafiar al poder o hacerlo rendir cuentas. Y mis respetos para la SADI, que ahora la considero una organización más que contribuye a la incidencia política y a mejorar la calidad de vida de todos nosotros, vivamos o no con VIH. No, yo te lo agradezco de corazón en nombre de toda la SADI, y agradezco también esto de reconocer, por un lado, desde el activismo, que los médicos podemos de alguna manera aprender y ser activistas, y también hacerles llegar a esto a los médicos, que tenemos que ser activistas, que tenemos que... El Farrera decía, uno no puede ser un buen médico si no es un médico bueno. Pero no es una cuestión de bueno o malo, yo creo que acá es un compromiso con la vida que uno elige hacer, ¿no? Y entonces, si uno quiere curar, la solución no está únicamente en un medicamento o en una mejor técnica, sino también en diferentes partes complejas de todo el sistema de salud, para lo cual tenemos la obligación, sobre todo los infectólogos, la gran obligación de ser activistas, ¿no? Y entonces en eso también, por ahí era medio de broma que lo presentaba a Franco, diciéndole, bueno, ahora ya sos médico, porque siempre uno se siente, como médico, se siente no calificado para opinar en reuniones de activistas, porque no es activista, digamos, no es médico solamente. Pero bueno, yo creo que tenemos que aprender y tienen las otras sociedades y los infectólogos que no están trabajando en HIV a colaborar y a trabajar con la sociedad civil, porque realmente es un ente muy movilizador y es una oportunidad de mirar otra tarea. El trabajo, la experiencia que transmitió la incorporación de Nadir en nuestra organización ha sido increíble, y ha motorizado un montón de proyectos y un montón de actividades que nos han permitido redimensionar muchas de nuestras tareas. Y realmente eso ha sido solamente porque poder hablar con Nadir nos permitió entender muchas de las necesidades que necesitaba su colectivo y poder ver la mirada que tenían desde afuera, desde ese colectivo hacia los médicos, ¿no? Y entonces realmente cuando vos después terminás publicando un artículo en que la causa más importante por la cual las mujeres transgénero no van a los centros de salud es porque las discriminan los médicos, digamos, ya te diste cuenta y resolviste la mitad de los problemas. La verdad que para nosotros ha sido muy, muy buena experiencia, los invito a todos y muchísimas gracias a ustedes por brindar también el tiempo, y ojalá que sean presencia frecuente en nuestras actividades. Gracias, Omar. Nos está invitando al Congreso. Básicamente. Sí, totalmente. Gracias, Diego. Gracias a todos. Gracias, Diego.
Bueno, yo quería decirles, aportar, porque linkeaba con lo tuyo, Javier, y también con lo de Frank y con Nadir, que un maestro del periodismo que se llamaba Reiser Kapuscinski decía que los cínicos no sirven para este oficio. Así que nosotros también tenemos nuestra parte. Javier, vos lo señalaste con mucha claridad. Solemos cerrar este tipo de encuentros. Corrijo a Omar, enriquezco a Omar. Los miembros del equipo de comunicación, los infectólogos de la SADI, han dado 1.800 entrevistas desde fines de febrero hasta hoy, y me parece que van a tener mucho trabajo, afortunadamente, y se han puesto la comunicación al hombro. En lo que decíamos al principio, el rol de la SADI, rol indelegable de colaborar con la política sanitaria y la salud pública desde la militancia. Qué bueno que en este webinar hayamos también rescatado la palabra activista. No por nada defenestrada antaño, no casualmente defenestrada antaño, y hermosa de recuperar para esta tarea que nos ocupa. Obviamente que están invitados al Congreso y a todo lo que quieran, porque la SADI es una casa de puertas abiertas. Les agradecemos mucho por su tiempo, y a los que nos han estado acompañando también. Será hasta la próxima. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias. Por favor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.